Saludos, sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a mi canal de YouTube Epístemes Jordis. Como siempre lo digo en cada uno de mis videos, para mí es un gran honor, un disfrute poder compartir e interactuar con ustedes en temas relacionados con el ámbito investigativo. Quien les habla, el doctor Jordi Salcedo. En esta oportunidad, el tema que voy a desarrollar está relacionado con una de las técnicas ligadas a el enfoque de investigación cualitativo. Es la entrevista a profundidad. Lo primero que debemos señalar es que es una entrevista. Una entrevista no es otra cosa que un diálogo, una conversación entre dos o más personas, donde hay un moderador o entrevistador y un entrevistado que desarrollan un tema de interés común. La entrevista tiene características propias dentro de lo que es el enfoque cualitativo. Lo primero que yo les digo a mis tutoriados como sugerencia antes de aplicar esta técnica es que deben planificar todo lo que se va a desarrollar en la entrevista. Una planificación previa que te permite ir con más seguridad al momento de abordar al informante clave y así aprovechar el tiempo para obtener la mayor cantidad de información de calidad. Entonces, lo primero que debe hacer el investigador es seleccionar el tema que va a desarrollar en la entrevista, y este tema, por supuesto, que es el interés de su investigación, donde va a obtener las ideas fundamentales para elaborar las preguntas en la entrevista, en los propósitos de investigación. Los propósitos específicos, que son los que le dan respuesta al propósito general, contienen las palabras claves, los temas de interés de la investigación. Entonces es desde allí que usted va a llevar los ejes temáticos a desarrollar en la entrevista. Lo segundo, por supuesto, es tener ya previamente contactado a los informantes clave y tercero, establecer el lugar, el tiempo y la hora para la entrevista. Yo siempre acá sugiero que el investigador se adapte a el tiempo, el lugar y la hora, por supuesto, de el entrevistado, en este caso el informante clave. Esto permite generar una atmósfera positiva que pudiese incrementar las probabilidades de obtener una información de calidad, porque entonces el entrevistado se va a sentir en su ambiente y puede generar una confianza favorable para la entrevista. En tercer lugar, debemos tener claro y seleccionar aquellos equipos que vamos a utilizar en la entrevista, bien sea la grabadora o el teléfono celular, y por supuesto tener siempre a la mano una pequeña agenda, un cuadernito, un bolígrafo o un lápiz para tomar pequeños apuntes en la entrevista, que surjan allí como una idea para generar una próxima pregunta o que nos sirva de generación de la conversación, de ese diálogo que se va a dar el día de la entrevista. Una vez que tenemos todos estos elementos previamente planificados, entonces vamos a pasar a la entrevista propiamente dicha. Pero antes debo señalar dónde se utiliza generalmente la técnica de la entrevista a profundidad. Dentro de la investigación de las ciencias sociales,
Esta técnica suele ser utilizada cuando se van a hacer representaciones sociales, cuando vamos a hacer investigaciones biográficas, es decir, que vamos a investigar sobre hechos del pasado. Entonces se utiliza esta técnica para entrevistar, bien sea a personas que tuvieron esas vivencias o personas que no vivieron esa época, pero que tienen información sobre los hechos ocurridos. También suele utilizarse esta técnica para hacer investigaciones relacionadas con los arquetipos o las representaciones sociales, culturales, lingüísticas dentro de las ciencias sociales. Y también es muy utilizada dentro del ámbito o el sector de la psicología cuando se están haciendo estudios sobre las conductas, los comportamientos del ser humano, dentro de esos tipos de conductas de agresividad, de desviaciones conductuales. Entonces suele utilizarse la técnica de la entrevista a profundidad. Este tipo de técnicas tiene algunas características muy particulares. Primeramente que ese diálogo, ese guión de entrevista que se construye, lo que permite generar es un diálogo flexible, es decir, que esa guía que el investigador lleva al momento de la entrevista no puede convertirse en un guión rígido, porque entonces si no, se va a parecer mucho y no va a permitir fluir la información, ya que entonces va a tender a confundirse con la encuesta utilizada dentro del enfoque cuantitativo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es decir, la flexibilidad de las preguntas, es decir, no se sigue un orden rígido, porque pudiese ser que en el momento de abordaje de la entrevista, cuando usted hace la primera pregunta generadora o la segunda, el informante aborda dentro del desarrollo de sus ideas, aborda un tema que usted ya tenía allí previsto para preguntarle, y entonces no es necesario utilizar hacerle nuevamente esa pregunta porque ya él la abordó. Entonces, cuando vamos a la entrevista propiamente, lo primero que debemos hacer antes de comenzar a grabar es explicarle la metodología que vamos a utilizar al entrevistado, es decir, al informante clave le vamos a explicar la metodología que vamos a seguir. Ahí aprovechamos para pedirle la autorización de grabar con su nombre o colocarle un seudónimo de ser necesario. Esto siempre es de suma importancia porque el investigador siempre debe velar por la confidencialidad de quien le está dando la información, si no autoriza de divulgar su identidad. Esto es sumamente importante. Luego que comienza la entrevista, entonces el investigador que está sirviendo de moderador debe tener claro que él no es el protagonista de esa entrevista. El protagonista es el entrevistado, que es el que nos va a dar toda la información necesaria. Y el investigador lo que sirve es como un moderador que tiene la intervención precisa para hacer preguntas muy específicas, y yo siempre aquí recomiendo utilizar la técnica del por qué. Es decir, buscar aquel momento específico para hacer que el entrevistado, el informante clave, profundice más sobre el tema que se está tocando en ese momento. Y si el investigador considera que el tema se está desviando, entonces él inmediatamente espera allí el momento oportuno para introducir una nueva pregunta generadora del tema de interés y poder reconducir las ideas
a los ejes temáticos de interés que, como dije anteriormente, están previamente relacionados con los propósitos específicos de la investigación. De tal manera que todo esto va a permitir generar una atmósfera muy positiva y va a depender de la experiencia y la capacidad que tenga el investigador como moderador, en este caso, para lograr que el informante le dé la información, le suministre la información necesaria. Aquí también debo señalar que suele suceder muchísimo, sobre todo en los investigadores que aplican esta técnica por primera vez, que la forma de hacer la pregunta la confunden con la encuesta y entonces generan preguntas que no permiten el desarrollo de una idea, sino que convierten una pregunta cerrada. Las preguntas en la entrevista son preguntas con respuestas abiertas, son preguntas que permitan el desarrollo de las ideas para que esa información fluya de manera abundante. Luego, cuando ya se está cerrando la entrevista, es de suma importancia señalarle al entrevistado, al informante clave, que es dejar abierta la posibilidad de un próximo encuentro. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchísimas veces me ha sucedido con tutoriados que me han dicho que ya tienen la información recolectada, las entrevistas realizadas, y cuando entonces fijamos un encuentro para la tutoría, para revisar ese material, esa información, me percato que la misma no contiene una información suficiente y simple y llanamente ellos ya cerraron la posibilidad con el informante, entonces les cuesta volverlo a contactar y así sucesivamente. Siempre debemos dejar abierta la posibilidad a través de una invitación antes de finalizar la entrevista al informante clave para una próxima oportunidad de ser necesario. Esto va a permitir que cuando usted sistematice esa grabación a través de la transcripción de la misma y pueda vaciarla a través del proceso de codificación que usted vaya a realizar para la triangulación, se percate la necesidad o no de volver a abordar al informante clave para una próxima entrevista. Bueno, espero que todos estos elementos desarrollados en este video les sean de su ayuda y pueda haber contribuido a aclarar algunas dudas relacionadas con el tema de la aplicación de la entrevista a profundidad. Nuevamente agradezco su atención y los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Epístemes Jordi, y le den clic a la campanita para que cuando salga otro video relacionado con el tema del proceso investigativo, ustedes puedan tener la información de primera mano. Gracias por su atención.